Capítulo 80. Almas perdidas, parte 4, El hueco de Godric. 2 de abril de 1996, 23:45. En el momento en que Harry se apareció en el centro de la ciudad, inmediatamente lo sintió. Había algo en todo eso, una picazón que no podía identificar. Tal vez fue en la forma en que la brisa fresca de primavera golpeó su rostro mientras caminaba por el pueblo, o la estructura familiar formada por casas y tiendas se extendía, creando innumerables callejones y senderos para viajar. Era una sensación de familiaridad, una que no había sentido en ninguna de las docenas de pequeños pueblos mágicos que había visitado en los últimos meses. Al principio, había pensado que era porque este pueblo era el que más recordaba a Hogsmeade, pero aún estaba lejos de ser una respuesta satisfactoria. Tal vez fue porque ya sabía por qué se sentía de esa manera. Debería haber venido antes. Este debería haber sido el primer lugar que visitó después de escapar de Grimmauld Place. Era lo que siempre había querido hacer, el primer lugar que se había prometido a sí mismo que visitaría tan pronto como dominara las apariciones. Desafortunadamente, la vida nunca salió como él esperaba. ¿Y cómo podía venir a visitar a sus padres si no había hecho lo único que le habían pedido? Incluso ahora, mientras sus pies lo arrastraban más y más cerca de sus tumbas, todavía no era digno de verlos. Pero él todavía estaba caminando de todos modos. Estaba oscuro. La mayoría de los residentes ya se habían ido a dormir, dejando solo las estrellas arriba y la luz de la luna llena para guiarlo al cementerio en el centro del pueblo. Y mientras caminaba, Harry no pudo evitar preguntarse cuál de estas casas había sido en la que habían vivido sus padres. No sabía si había sido derribado o reconstruido, o si algún daño que había sufrido había sido reparado o dejado intacto, hasta que llegó a la mayoría de edad y tomó una decisión al respecto. Podría pasar junto a él y ni siquiera lo sabría. Y aunque estuvo tentado de buscar por todo el pueblo hasta encontrarlo, revelarse en público era un riesgo en sí mismo. Perder el tiempo de esa manera lo llevaría a una tumba temprana. O más sangre goteando de sus manos. Le tomó 10 minutos de caminata antes de encontrarlo. Alrededor de una pequeña iglesia había un gran cementerio, lleno de lápidas que iban desde recién talladas hasta apenas legibles. Y aunque no se veían fantasmas, había un aura de otro mundo en el aire que hacía que el cabello de su nuca se erizara. Y la idea de incluso una mínima posibilidad de ver a sus padres dentro de ese cementerio casi lo hizo girar en el acto. Pero no lo hizo, reuniendo coraje de cualquier fuente agotadora que aún tenía, siguió caminando y cruzó el umbral. Harry deambuló, buscando los nombres de sus padres en las lápidas mientras leía sobre todas las otras personas que habían muerto antes que él. Reconoció algunos apellidos de magos, siendo el de Dumbledore el más sorprendente de todos, e incluso algunos del mundo Muggle. Y aunque le tomó tiempo, finalmente encontró a sus padres. O al menos las dos losas de piedra que fueron lo último en el planeta para conmemorar sus vidas. Y no sintió nada mientras los miraba. No sabía lo que estaba esperando. Tal vez pensó que se echaría a llorar al verlo, o sentiría algo de alegría o de alguna manera más cerca de ellos solo por estar allí. Pero todavía se habían ido. Ver sus tumbas, pararse justo encima de sus cuerpos, eso no cambiaría. No los traería de vuelta. No cambiaría el pasado. Y no sabía si estaba triste o aliviado por todo. Solo había un entumecimiento consumidor que comenzó a extenderse por todo su cuerpo, infectando su alma. No sé si estás aquí, no sé si puedes oírme, dijo Harry al aire, casi esperando que le diera algún tipo de confirmación de que había un propósito en todo esto.
Que él no estaba hablando de su trasero sin razón. Diablos, ni siquiera sé por qué vine aquí, después de todo. El viento siguió soplando, y cuando una gran nube comenzó a flotar sobre él, cubriendo la luna, el cementerio se oscureció. Te fallé, dijo, y su voz tembló con las palabras. No eras realmente tú, en mi cabeza, lo sé. Y yo, nunca llegué a conocerte. En realidad no sé el tipo de persona que eras o lo que hubieras querido de mí, pero aún así fallado en lo que me pediste. Todo este tiempo he estado convenciéndome de que todo lo que estoy haciendo, asesinar a todas esas personas solo para cazar a Montague, que fue para honrar tus recuerdos. Que era mi forma de hacer lo correcto. Hacer que se sientan orgullosos de mí, hacer que sus vidas tengan algún tipo de significado. Pero todo era una mentira. Era una excusa. Un pase libre para que pudiera justificar hacer todas esas cosas y luego simplemente, lavarme las manos. Manos de todo. Ari se burló, tratando de ignorar la vergüenza que sentía y el traicionero deseo de que ellos supieran y no les importara. Que lo apoyarían. Que él no era el que estaba equivocado, y el mundo se había vuelto loco. La verdad es que no me arrepiento. No realmente. No donde cuenta. Sigo tratando de convencerme de que lo que hice estuvo mal. Forzar esa creencia en mi cabeza cuando está claro que no me siento así. Si no fuera por las pruebas, si tan solo pudiera olvidar, ignora en qué me está convirtiendo esto, cómo estoy a un día de mierda de inclinarme hacia la magia oscura y volverme como los bastardos que te he matado. Lo haría. Quiero hacerlo. Dios sabe que lo he intentado. Pero no puedo. Tranquilízate conmigo, no puedo. Harry miró las lápidas a sus pies pero no dijo nada. Y una vez más sintió que había vuelto con la señora Weasley, sintió que cada palabra que decía de alguna manera servía para sacar la bola de ira dentro de él. ¿Cómo es eso justo, eh? Algunos imbéciles violan y asesinan a personas inocentes por una bolsa de galeones, y pueden caminar bien. Pueden descansar y dormir y no ser consumidos por todo. Pero cuando actúo, cuando usar mi ira en ellos. En ayudar. En tratar de hacer las cosas bien. Tratando de vengar la muerte de Susan, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan paralizado por la idea de que me estoy desviando de ser la persona que querrías que fuera? Ser. ¿Por qué no llegan a sentir eso? ¿Por qué pueden divertirse tanto mientras me duele así? Después de todo lo que me pasó, todo lo que Montague, Tom, Snape, Sirius y todos los demás en este maldito mundo me hicieron. ¿Por qué soy yo el que se siente como una mierda? Dio un resoplido amargo, un sonido extraño desde lo más profundo de su alma cuando sintió la necesidad de reír y sollozar al mismo tiempo. No importa, ¿verdad? Quejarse de esto no cambiará nada al final. No me hará sentir mejor. No me hará olvidar. Con las rodillas casi cediendo, Harry se sentó suavemente en el suelo y miró el espacio entre las dos tumbas frente a él. No quiero volverme como ellos. No quiero convertirme en otro Montague o Doloff, sé que ustedes no querrían eso. Y aunque lo odio, odio el bloqueo mental, la restricción, por mucho que quisiera ceder y olvidar, no podía soportar decepcionarte. Decepcionar a Susan. No otra vez, no después de lo que hiciste por mí. Pero no sé qué hacer. Todo el mundo sigue diciéndome qué se supone que debo hacer con mi vida. Me dicen que me detenga, que corra, que salte, que luche, que me mantenga firme, y ya no sé qué es lo correcto. No creo que lo haya sabido por un tiempo. No estaría aquí si no necesitara tu ayuda, de verdad. Necesito. Solo quiero hacer lo correcto, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Sé que voy a matar de nuevo.
Sé que voy a hacer mucha mierda que me llevará al límite, que dañará mi alma más de lo que ya está. Solo quiero saber que lo estoy haciendo por la razón correcta. Que en las pocas veces que hago eso, no es porque quiero, sino porque necesito. Porque es lo que querrías que hiciera. Ari finalmente se giró hacia la lápida de su padre, mirando las palabras grabadas en la piedra mientras hablaba. Voy a ir tras Montague. Y Dolof. Voy a hacer que paguen por lo que hicieron. Y luego serán los otros mortífagos todo el camino hasta que llegue al Señor Oscuro. Eso es lo que voy a hacer. Pero yo, necesito saber si lo que estoy haciendo es lo correcto. Necesito saber que voy por el camino correcto. Tienes que decirme, tienes que darme una señal, por favor. Pero cuando las palabras fueron pronunciadas, nada cambió. El viento soplaba igual, la oscuridad de la noche se adentraba más y más en el cementerio, y no se oía una voz en millas. No había nada. Solo dame una señal. Pero no había señales, porque nadie escuchaba. Palacio de Parkinson, 3 de abril de 1996, 22:10. Decir que el último par de semanas habían sido algo más que exasperante sería quedarse corto. Entre evadir a los caballeros de Walpurgis y plantar varios señuelos para mantenerlos fuera de su rastro y asegurarse de que no llegaran al área de trabajo, mientras tenía que atender a Bedivere cada vez que el anciano llamaba y continuar su trabajo para encontrar los otros Horrocruxes. Corban apenas había tenido tiempo de dormir más de unas pocas horas cada noche. Aún así, mantener su relación con Bedivere se había convertido en una alta prioridad una vez que su puesto con los caballeros había sido quemado. Y aunque estaba enojado con Potter y Montague y todos los demás, mantuvo la cabeza gacha y continuó con su trabajo. Era la forma en que sobrevivió. ¿Cómo iba a salir de esta guerra venidera del lado ganador, independientemente de quién fuera el vencedor en realidad? En verdad, no tenía reparos si el Señor Oscuro terminaba tomando el control y librando a Gran Bretaña de mugles y sangre sucia. No tenía reparos si Bedivere y Potter de alguna manera lo lograban y derrotaban al Señor Oscuro y sus leales. Y antes de que lo expulsaran, no había tenido ningún problema con que los caballeros de Walpurgis de alguna manera se impusieran a ambos grupos. Era miembro de las tres sociedades, después de todo. Solo necesitaba a uno de ellos para ganar, y asegurarse de que los demás nunca se enteraran de su traición. Todo se había ido a la mierda ahora, por supuesto, pero había sido un buen plan desde el principio. Y si Potter lograba vencer a Montague correctamente, no había duda en la mente de Jaxley de que podría regresar a su puesto anterior con los caballeros. Solo necesitaba capear esta tormenta y asegurarse de que ni Bedivere ni el Señor Oscuro tuvieran motivos para dudar de él o expulsarlo. Este era solo un mal momento que pasaría. Así fue como se encontró en el Palacio de Parkinson por enésima vez en las últimas semanas. Había estado ayudando a Bedivere con las mejoras para el tratamiento del dementor y probando sus efectos en el vegetal convulso en el que se había convertido Augustus Rockwood. Las pociones nunca habían sido su área de especialización, y aunque prefería jugar con los Horrocruxes que concentrarse en el tratamiento, no estaba en condiciones de negar las solicitudes de Bedivere. Además, un hombre como Bedivere nunca hacía peticiones. Dio órdenes. Gracias por venir, Corban, lo saludó Bedivere cuando llegó a la mazmorra de Rockwood. ¿Están listos los nuevos brebajes? El anciano señaló los 5 viales separados sobre la mesa justo fuera de la celda. Lo curioso de ellos era la gran diferencia entre ellos, no solo en el color sino también en su textura y otras características fácilmente discernibles.
Parecía que los enfoques muy diferentes que se tomaron con cada mejora potencial del tratamiento condujeron a una gran diferencia en los resultados. Los dos no perdieron el tiempo. Aunque el cerebro de Rookwood parecía estar completamente frito, lo sujetaron y lo prepararon para el procedimiento. Con cada poción que le daban, analizaban los diferentes efectos que tenían sobre él y discutían las posibles mejoras que podían hacer para obtener mejores resultados. El problema era que la mayoría de las pociones daban los mismos resultados y ninguna mostraba un cambio claro en Rookwood. Dada su condición, la única métrica que podían usar para medir el efecto era cuánto dolor parecía tener Rookwood después de tomarlo. Gritando. Sacudida. Cualquier otra señal visual clara. Y aunque Corban se había preparado para una velada sin resultados dignos y enfrentando más callejones sin salida, la última poción demostró lo contrario. Había sido diferente a los demás desde el principio. No tuvo ningún efecto claro, no al principio, incluso pensó que la poción se había preparado mal. Y luego, Rookwood explotó. Empezó a temblar incontrolablemente, desgarrando sus ataduras con tanta fuerza que logró romper una de las cuerdas. Y los gritos que salían de él parecían salir casi de su alma. Y luego sucedió. Sus ojos se volvieron completamente negros, y el aire circundante se infestó lentamente con partículas negras que casi parecían salir de él. Duró casi un minuto, pero cuando pasó, el cuerpo de Rookwood se quedó completamente inmóvil y Corban supo que estaba a punto de desmayarse. Pero justo antes de que lo hiciera, una sola palabra salió de los labios de Rookwood. Horrocruxes. Los dos hombres miraron el cuerpo boca abajo, atónitos, antes de que Bedivere se volviera hacia él. Creo que eso significa que nuestro brebaje funcionó. Tendremos que hacer más pruebas y asegurarnos, sin embargo, ¿informarás al señor Oscuro de inmediato? Preguntó Corban. Sí, respondió Bedivere. Creo que es sabio. Lo traería de regreso a Gran Bretaña por un tiempo, lo que nos dejaría más tiempo para descubrir por qué ha estado saliendo del país con tanta frecuencia últimamente. Eso significaría que los leales a Azkaban comenzarán a tomar conciencia pronto. Eso, desafortunadamente, es inevitable en este momento. Lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que lo hagan una vez que ayude a nuestros objetivos. ¿Y él? Preguntó Corban, señalando a Rookwood. Conoce los Horrocruxes. Podría ser útil. Tal vez, pero es mejor que averigüemos qué es lo que realmente sabe y dónde están sus lealtades antes de considerar involucrarlo en nuestra pequeña cruzada. Tendremos que seguir trabajando en él, devolverlo a su estado anterior. O lo más cerca posible. Puede conseguir. El Wyvern Blanco 4 de abril de 1996, 9:30 p.m. Elijah Montague era el tipo de hombre que rara vez se vería en Nocturne Alley y mucho menos en un establecimiento como The White Wyvern. Ninguno de los miembros de los Caballeros de Walpurgis lo era. Después de todo, se suponía que todos eran ciudadanos honrados. Pilares de la comunidad mágica desde sus inicios. Para ellos tomar una cerveza en el White Wyvern, y mucho menos ser los que organizaron la reunión de esta noche, sería visto como muy indecoroso. Mancharía la imagen perfecta que era necesaria para mantener sus ventajas políticas y permanecer en la oscuridad. Solo en tiempos de crisis se acogía un encuentro como este. Y con todo lo que había sucedido en los últimos meses, esta última crisis fue lo suficientemente grande como para que no solo Elijah esperara en el pub a que todos llegaran, sino también Robert Greengrass. Y reuniones como esta, atraían a una multitud. El White Wyvern rara vez estaba tan lleno como en la actualidad, y faltaban varios invitados.
Estos eran lo peor de lo peor, o al menos los que quedaron después del alboroto de Potter en el inframundo mágico. En la lista de invitados no solo estaban todos los contactos de los caballeros de Walpurgis, sino también los líderes de todas las bandas principales y los ladrones, mercenarios y asesinos a sueldo más hábiles del país. Elijah apenas conocía a ninguno de ellos, ya que normalmente no los contactaba directamente, y aunque no estaba seguro de quiénes eran estas personas o cómo celebraban, sabía que muy pocas noches antes de esta se compararían con lo que estaba a punto de suceder. Parece acerca de todos, dijo Robert bruscamente. ¿Por qué llamaste a esta reunión, de todos modos? ¿Cuál es el punto de esto? Confirmaste que Potter todavía respira, Robert, dijo Elijah. Eso era todo lo que necesitaba saber. Sé que tu familia ya no es exactamente indigente. Pero no eres lo suficientemente rico como para tirar tu dinero sin cuidado. ¿Cuál es el punto de pasar por todo esto si estás cobrando el favor que te debía con el profeta? ¿Lo tienes aquí? Elijah preguntó, mirando profundamente a los ojos de Robert en la forma en que sabía que incomodaba a la gente. Y aunque no tuvo el mismo efecto en un mago como Robert Greengrass, aún le permitió obtener una mejor lectura del hombre. Por supuesto, dijo Robert mientras metía la mano en su túnica y la sacaba. El periódico de mañana. Brillante y temprano. Todavía creo que esto es un movimiento imprudente, el señor Snide lo entenderá. Si crees que puedes engañar al señor Snide, no tengo planes de engañarlo, Robert, dijo Elijah con firmeza. Él entenderá que, incluso con su aprensión por promover este curso de acción, es la mejor estrategia que tenemos sin ganarnos la ira del señor oscuro. ¿O has olvidado lo que ha hecho? Que no somos sus aliados. Para encubrir sus actividades extracurriculares. Especialmente a causa de ellas. Entiendo, dijo Robert remilgadamente. Sin embargo, el señor Snide no es alguien tan comprensivo como yo. Verá esto como lo que realmente es, una forma de socavar su poder. El señor Snide tiene peces más grandes para freír, en este momento. Desafió Elías. Jaxley será víctima de su ira. ¿Cómo? Todavía no hemos podido rastrearlo. Entonces, a menos que lo encontremos pronto, será justo lo contrario de lo que dijiste. Sufrirás por los pecados del traidor. No te preocupes, tengo mis propios planes para asegurarme de que Jaxley pague sus cuotas. Pero él no es mi problema esta noche. Elijah volvió a mirar el papel que tenía en las manos y no pudo evitar sonreír. Sus ojos recorrieron el titular una y otra vez, y la oleada de euforia que sintió nunca vaciló. Tampoco mientras miraba la imagen debajo del titular. Trabajo magistral de Dolof, digno de un premio. Tendría que pagarle por sus esfuerzos pronto. Y mientras leía el artículo 1, 2, 3 veces, la anticipación seguía creciendo. Pero viendo que no podía hacer nada más que esperar a que llegara la mañana, Elijah tomó el control de sus emociones y se calmó. Excelente trabajo, Roberto. Sí, prístino. Roberto puso los ojos en blanco. Acaba con esto, ¿quieres? Prefiero no quedarme en este pozo negro más tiempo del necesario. De acuerdo, Elijah sonrió antes de ponerse de pie y llamar la atención de todos. Tomó un par de intentos antes de que la habitación se silenciara por completo, pero una vez que se convirtió en el centro de atención, continuó. Gracias por venir, damas y caballeros. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos uno de estos, pero dados los eventos recientes, esto está más que justificado. Hubo varios sonidos de acuerdo de la multitud, ya que todos estaban muy conscientes del elefante en la habitación.
Durante los últimos meses, todos hemos sufrido pérdidas por este nuevo grupo que nos ha atacado. Nuestros amigos y comunidad, las personas que vemos como familia. Todos en esta sala han conocido a personas que fueron asesinadas por estos vigilantes, y entiendo por qué el miedo ha comenzado a correr rampante. Pero estoy aquí para decirles que no hay nada que temer aquí. Que nuestro enemigo no es un ejército de innumerables hombres sin nombre, sino la rabieta de un adolescente flacucho. El pub estalló en indignación, casi la mitad de todos los presentes lo denigraron, lo llamaron imposible e incluso lo amenazaron. Pero Elijah no dijo nada, no movió un músculo hasta que el tabernero logró calmarlos a todos. Puedo entender tu incredulidad, dijo Elijah con calma, conteniendo la ira y el desdén que tenía hacia la multitud. Pero no convoqué esta reunión para difundir cuentos de hadas. Mis palabras son ciertas, y tengo pruebas de ello. Mientras decía esto, varias personas alrededor del pub comenzaron a difundir las imágenes a todos. Lo he estado siguiendo durante semanas, siendo testigo de cómo ha usado la poción multijugos para engañarnos a todos. Y en mi búsqueda, he aprendido todo sobre este niño. Y él no es una amenaza para nosotros. Digamos que sus afirmaciones son ciertas, gritó alguien entre la multitud. Que solo había una persona detrás de esto. ¿Quién asesinó a todas estas personas por su cuenta? Eso lo convierte en una amenaza mayor de lo que pensábamos anteriormente. El chico es hábil, no se puede negar eso, dijo Elijah, apenas pudiendo contener su sonrisa. Pero es débil. Y no me refiero a esto de una manera abstracta, sino en un sentido mágico. He visto sus ataques, estuve allí hace 2 semanas cuando invadió mi casa y derribó a mis hombres. Sus maldiciones son muy poco poder, incluso para un chico de su edad, y más que eso, no puede usar la magia por mucho tiempo. Tiene una maldición. Su magia se agota más rápido que la nuestra, mucho más rápido. Si lo atrapas lo suficientemente agotado, si lo obligas a gastar toda su magia en una pelea, eso es todo. El chico está muerto. Dijiste que tienes un nombre, gritó un hombre mientras se apoyaba contra la pared y lo miraba fijamente. ¿Quién es? Harry James Potter. Está fuera de Hogwarts, lejos del alcance de Longbottom. No tiene un hogar o un lugar donde quedarse. Va a la deriva sin nadie que lo ayude, y yo digo que es hora de que responda por sus crímenes. Los días en que corríamos asustados mientras él hacía lo que le placía se terminaron. Estaba empezando a llamar su atención. Las fotos eran prueba suficiente y, a pesar de ellas, todos lo sabrían al día siguiente. La gente en la multitud comenzó a estar de acuerdo. Cantando. Justo como él había querido que lo hicieran. Digo que retomemos nuestros roles en esta sociedad. El señor Potter se ha considerado lo suficientemente digno como para cazarnos, mostrémosle lo equivocado que estaba. Enseñémosle las consecuencias de joder con las personas equivocadas. Más y más personas comenzaron a vitorear y gritar. El nombre de Harry James Potter quedaría grabado en la mente de todos. Y mientras caminaban por sus aldeas, haciendo sus vidas, todos estaban atentos al niño que declaró la guerra contra los criminales del mundo mágico. Se correría la voz y Harry Potter se convertiría en la persona más perseguida en el inframundo mágico. No habría ningún pub lúgubre donde pudiera correr por seguridad. Ellie se giró para mirar el periódico que Robert le había dado y finalmente se permitió sonreír mientras releía el titular. Harry Potter. El asesino en serie más joven de Gran Bretaña con los aurores persiguiéndolo en la luz y los criminales en la oscuridad, Harry Potter se convertiría en el hombre más buscado de Gran Bretaña antes de que saliera el sol.